Primero de Crónicas 11, 1 a 9. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a su Majestad: Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey, quien hizo allí un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Esto le dijeron a David: No entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David, y es que había prometido: al primero que mate a un jebuseo le nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarvia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza y por eso la llamaron ciudad de David. Luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad, y David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Gloria al Señor por esa palabra. Si recordamos la historia, hermanos, estaba presidida la nación por un rey llamado Saúl, desobediente y cobarde. Este rey poco a poco estaba desapareciendo en fama, estaba desapareciendo en fama, estaba desapareciendo su figura, estaba desapareciendo el respeto para con él. Todo eso se estaba viviendo. Pero por otro lado, un rey conforme al corazón de Dios estaba surgiendo. Un rey que ya había sido ungido por el profeta Samuel estaba surgiendo, estaba emergiendo en medio de una situación donde la nación no se veía bien. Antes de que David fuera rey o surgiera como rey ya en pleno, la nación, cuando estaba en problemas y el gobernante Saúl no sabía qué hacer, David hacía sus campañas y defendía a la nación. David tenía ya gente que le seguía. La gente más despreciada era la que seguía a él. Los pobres, los endeudados, ¿se acuerdan de la cueva de Adulán? Toda esa gente, que nadie daba nada por ellos, esos son los que hacían equipo con David. Pero entonces aquí llega un tiempo muy importante en el que ahora lo están reconociendo. En la muerte, cuando muere Saúl, ahora David es reconocido como rey de Israel. Interesantemente es que aquí dice que David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. En aquel momento la ciudad de Jerusalén, que en ese tiempo no se llamaba Jerusalén sino Jebús, estaba tomado por los pueblos contrarios, que eran los jebuseos. Tenían tomada esa ciudad, pero Dios le había dicho que ese lugar sería desde donde él gobernaría. Y eso estaba en el corazón de David, hermanos, pero no era solamente porque él quería gobernar, porque él quería tomar control de una ciudad que llevaría su nombre al final, y que hasta el día de hoy ahí existe esa ciudad. Ahorita ustedes van a Israel y cuando llegan a la capital, Jerusalén, está la capital, la ciudad moderna, muy bonita y todo, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta ir a la ciudad de David, la vieja ciudad donde sucedieron todos estos hechos. Es interesante ver cómo es que surge el gobierno del rey David en medio de esto. ¿Por qué es interesante? Porque, hermanos, el Señor le preparó su ejército.
Dios no solamente lo unge de niño, sino que ahora los ancianos dicen, ahora este es tu tiempo. Saúl ya ha muerto, ahora este es tu tiempo. Pero también Dios le prepara un ejército poderoso como no ha habido otro en la tierra. Hoy tenemos armas nunca antes visto, bombas atómicas, armas químicas, biológicas, armamento nuclear extraordinariamente fabricado, y en una guerra que se puede dar en un minuto, y que se pueden destruir naciones en unos segundos completas. Sí, pero había algo muy interesante, que en el plan divino para su pueblo Israel, para la nación de Israel, en el plan divino para la capital de Jerusalén, en el plan divino para un hombre conforme a su corazón, Dios prepara también un ejército, y que digo que no ha existido otro como él, que de hecho el ejército actual de Israel tomó las estrategias bíblicas para preparar al ejército actual, que usa una inteligencia como ningún otro país, y van a preparar a otros países. Lo toman de las estrategias que el ejército de David utilizaba, muy fuertes, muy poderosas. ¿Por qué? Porque él no lo escogió. Una es que la gracia que Dios le daba a David hacía que la gente se le acercaba y se juntaba con él. Lo querían, lo proclamaban rey desde antes de serlo. Y dos, porque Dios quería que la guerra se ganara a su manera, que el país fuera guardado a su manera, y que se levantaran jefes de miles y de millares, y era a la manera de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte que yo acabo de leer, es muy interesante cómo resurge David y luego cómo conquista Jerusalén. Habla muy poco, la conquista en forma se va dando poco a poco que vamos leyendo. Pero hermanos, cuando nosotros vemos que este ejército no solamente era fuerte físicamente, sino que era fuerte espiritualmente, era fuerte en el espíritu, era fuerte en valor, en valentía, en audacia, en inteligencia, eran diestros en todo, eran hombres que Dios había levantado, y era de la manera que Dios iba a establecer los límites del lugar, de lo que es Israel, los límites, con un gobierno que guardara, que cuidara, primero que nada, la ley de Dios, con un ejército que se sometiera a sus autoridades. Muy importante. Cuando nosotros vemos, y quisiera que pasamos a esa parte de la escritura, el siguiente capítulo, que es capítulo 12 de Primero de Crónicas, 1 y 2, mire lo que dice aquí. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag, cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos le ayudaron en tiempos de guerra. ¿Quién quiere ir a la guerra? ¿Quién le dice, hermana Emma, te están pidiendo a tu hijo, te llegó una carta, están pidiendo a tu hijo Enis para la guerra? Se va a desatar una guerra en el Medio Oriente. Estados Unidos está pidiendo a todos los muchachos. ¿Va a querer que vaya? Claro que no. Yo sufrí, por lo menos lloré 3 meses, y no estábamos en guerra, cuando mi hija se fue al ejército. Porque ya no nos pertenece el hijo. Viene un comandante a recogerlo desde la casa y me dijo, su hijo ahora le pertenece al gobierno de Estados Unidos. Deja de ser su hijo y ahora es un soldado más. Y cuando mandaban informes, decían, el soldado número tal, llamado tal. Te lo quitan, ya no te pertenece. Ya no te pertenece, porque él firmó un contrato para el gobierno.
Y él está dispuesto y ella no puede decir que no va a la guerra o a cualquier encomienda que le hagan. No puede decir que no, tiene que ir. Pues en cambio, aquí estos guerreros se unieron a David de voluntad propia. Nadie los forzó. ¿Por qué se unieron? Yo me preguntaba tanto. Número uno, porque amaban a su Dios. Número dos, porque amaban su nación. Y número tres, porque respetaban a su líder. Admiraban a David. Qué interesante es eso. Usted pida voluntarios para cualquier cosa y va a ver cuántos se le juntan. Pida voluntarios para hacer algún plan que usted tenga y va a ver cuánta gente llega. Sin embargo, cuando seguimos leyendo aquí en el capítulo 12, es bien interesante cuando vemos los detalles de cada uno de estos varones. Según el capítulo 12, leímos 1 y 2, vamos a leer ahora del 23 al 40. Dice: este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Hasta el día de hoy el monte Hebrón se está peleando por él. Todo el mundo quiere ese monte. Es un monte hermoso, muy alto, donde neva, donde están los mejores árboles, de la mejor madera, donde todo se da hermoso, los climas, ahí se puede esquiar, ahí se pueden ver los arroyos nacer, las quebradas o las vertientes de agua, las flores más grandes, todo está en el monte Hermón. No he tenido el privilegio de subir allá o de estar en la orillita. Pero qué importante que dice aquí que los hombres que se unen, dicen, para entregarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. No era un capricho de David, escuche bien, no era un capricho de David. De Judá 6,800, alguien va a sacar la calculadora y va a empezar a sumar. De la tribu de Judá 6,800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra, diestros, con lanza y escudo. Tenías que saber usar la lanza. No cualquiera sabía usar la lanza. Tenía que ir derecho a un pecho, a una espalda donde sabía que tenía que darle a la persona y la persona tenía que morir. De la tribu de Simeón 7,100 guerreros valientes. Significaba que no importa qué tipo de armadura usaban, todo lo podían usar y en todo eran efectivos, eficaces. De la tribu de Leví 4,600 y 3,700 aronitas, o sea, de los de Aarón, con Yoadá, su jefe, y Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 jefes de su familia patriarcal. ¿Por qué dice esto? Porque siempre se ha dicho que la tribu de Leví, ellos eran lo que eran los levitas, los sacerdotes, la gente que solamente ministraba en el templo, que estaba ayudando a los sumos sacerdotes y todo eso. Pero aquí no. Cuando se trató de unirse a David, ellos también fueron parte. Ellos también formaron un ejército y fueron 4,600. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, 3,000 hombres, parientes del rey que acababa de morir y que odiaba tanto a David. 3,000 hombres. Fíjate bien, hay algo bien interesante, cómo se voltean las cosas. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. Cómo Dios le estaba haciendo justicia a David, después de que Saúl había intentado matarlo tantas veces. De la propia familia de Saúl se unieron a él. De la tribu de Efraín, 20,800 hombres, mira qué cantidad.
valientes, famosos por sus propias familias patriarcales, eran muy fuertes. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. 18,000. De Isaacar, una tribu tan importante, tan especial, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. ¿Por qué tan poquitos? Estos eran esenciales. Esta era y es la inteligencia de Israel. Hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Esos eran los que cuadraban todas las cosas. Ellos no tenían que usar una lanza ni un escudo, porque ellos tenían la inteligencia que Dios les daba, la sabiduría para saber cómo llegar, en qué tiempo llegar a aquellos lugares. Expertos. De la tribu de Zabulón, 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar en cuartel en favor de David. No les importaba cuánto tiempo iban a dejar a la familia. No les importaba morir en la guerra. Estaban dispuestos a ser acuartelados inmediatamente. De Neftalí, tribu de Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 hombres armados en escudos y lanzas. 1,000 jefes, fíjese, no nada más soldados, 1,000 jefes, comandantes fuertes, y sus 7,000 hombres armados con escudos y lanzas. De la tribu de Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. 28,600 guerreros listos para el combate. De la tribu de Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra. 40,000. De las tribus al otro lado del Jordán, porque acuérdense que había 2 tribus al otro lado, es cuando estaban divididos, Rubén y Gad, y la media tribu de Manasés, 120,000 hombres equipados con todo tipo de armamento. 2 tribus y media alcanzaban 120,000 hombres. Todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón decididos a proclamar a David como el rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos los demás que no fueron a la guerra por alguna razón, como los que estaban recién casados, no podían ir a la guerra y obviamente se casaban muchos. Todos se quedaron allí 3 días comiendo y bebiendo de lo que era necesario. Además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar y Zabulón y Neftalí, que estaban bien lejos, traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También le llevaron toros y ovejas en abundancia. ¿Por qué? Esta frase es importantísima. Porque Israel rebosaba de alegría. En un tiempo que el pueblo debía estar de luto, acababa de morir el presidente o el rey anterior, el pueblo rebosaba de alegría. El pueblo ya estaba disfrutando la victoria. Imagínate todas esas tribus llegando al monte Hermón. Impresionante. No sé si usted lo ha visto en películas, pero yo creo que eso es más impresionante que como se ve en las películas. Iban a la conquista de lo que el Señor ya había declarado que era para ellos. Aquí en este país, un maestro le comentó a mi esposo, un maestro ya anciano, cuando le dijo: ¿por qué yo siento que mi educación en México es mejor que la de Estados Unidos? Dijo: quizás sí, pero aquí con que un muchacho saque matemáticas y le interese una de las ciencias, sepa cargar un rifle y pueda correr 18 millas, está preparado para defender la nación.
Eso le interesa al gobierno de Estados Unidos. En Israel, todos tenían que estar preparados. El día de hoy, todos están preparados. Aquí es obligatorio, o quizás en un momento dado, sería obligatorio que fueran a la guerra. Pero está un gran ejército que puede ir antes de todos estos jóvenes. Y si hay necesidad, pues obviamente les van a pedir. En Israel es obligatorio para las mujeres también. Los hombres, 4 años obligatorio, no es si usted quiere. Así los enseñan a defender a su país, a amar a su tierra. Y las mujeres 2 años, obligatorio. A los 18 años. Pero qué interesante cómo Dios mueve todas las cosas. Dios pudo haber agarrado a David y sentarlo en el trono y avergonzar a Saúl. Pero no. Dios respetó que le fue ungido. Dios respetó la unción que se puso sobre Saúl, porque el pueblo lo había elegido como rey. ¿Ustedes quieren rey? Dios no quería que tuvieran un rey. Dios quería que tuvieran un Dios. Era Él nada más. Él quería ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el único comandante y jefe de las fuerzas de Israel. Pero ellos pidieron un rey, y el Señor se los permite. Y Él permite que venga el profeta y lo unja. Dios mismo respeta la unción que se derramó a través de aquel aceite. Pero muere Saúl, porque él mismo se quita la vida. ¿Y qué sucede? Emerge el hombre conforme al corazón de Dios. Y no solo emerge, sino también el Señor le provee toda esa gente dispuesta, no obligada, dispuesta a pelear para conquistar en primer lugar el sitio importante que era Jerusalén. Y cuando vemos con atención estos pasajes, y hay varios más, vemos hombres preparados, entrenados, listos, rápidos. Sabían perfectamente para qué habían sido llamados. Soportaban el rigor del entrenamiento. Sabían pasar la aflicción y se mantenían por encima de ella. Nosotros, hermanos, en Estados Unidos estamos en una guerra espiritual. Por la gracia de Dios, por el amor y la misericordia que Dios ha tenido a esta nación, no ha habido naciones que ataquen este país. Pero es un país muy odiado por muchos, especialmente por el pueblo musulmán. Muy odiado. Por eso es importante dar gracias, y por eso es importante orar. Y orar por el ejército de Estados Unidos, orar por sus fronteras, orar por la inteligencia, orar por el presidente. Por lo que nosotros no oramos es por lo que está más vulnerable el país. Vulnerable, por lo que usted nunca ora, por eso está vulnerable. Por lo que la iglesia no ora, por lo que la iglesia no cubre, ahí es una parte vulnerable. Y cuando hablo de iglesia, no hablo nada más de Querigma, hablo de toda la iglesia de Estados Unidos. Qué interesante que estos hombres, cuando nosotros vemos, dice que había unos que peleaban con las 2 manos, guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y danzas, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Uno era capaz de hacer lo que hacían 100 personas, o pelear en lugar de 100. Y usted ve eso y se ve así como muy fantástico, como muy raro. No, es que era el poder de Dios con ellos. Qué interesante que viene a surgir un ejército grande y poderoso al mando de David. Y nosotros, como iglesia,
Somos el ejército del Señor. ¿Qué tan grande y qué tan poderoso? ¿Qué tan grande y qué tan poderoso es el ejército del Señor en este país? Usted tiene la respuesta en su corazón. Cuando la fe de la iglesia es probada a causa de los ataques, la fe de muchos flaquea. El desánimo de muchos viene. El hecho de ver muchas sillas vacías, entra el desánimo. Queramos o no, viene el desánimo. ¿Por qué yo sí tengo que estar aquí? Porque tú vienes por tu bendición, tú vienes por tu victoria. Ahora, no significa que todos los que no están es porque no quisieron estar. Muchos están a lo mejor de vacaciones, otros están en algún asunto. Que es importantísimo el día del Señor, claro que sí. Que se hace una costumbre de no venir, ya eso se constituye en pecado. Se manifiesta que no hay amor a Dios, ni amor a su iglesia o a su pueblo. Se hace una muy mala costumbre y un muy mal ejemplo para la familia también. Pero la iglesia está bajo ataque hoy en día. La iglesia estamos bajo ataque espiritual hoy en día. ¿Cuántos están atentos a eso? ¿Cuántos están pendientes de eso? Que estamos bajo ataque. Y buscamos la iglesia nada más como un refugio cuando hay necesidad de la casa. Pero ¿cuántos están dispuestos a traer el escudo y la lanza o la espada, como mencionábamos el miércoles pasado en la oración? ¿Cuántos estamos dispuestos a traer puesta la armadura en todo tiempo? ¿Cuántos estamos dispuestos a pelear por el pueblo de Dios? Toda guerra de largo alcance, porque esta es de largo alcance, hasta que Cristo venga. No nos podemos sentar a ver qué pasa. Nosotros todos los días tenemos que estar alertas. Dijo el Señor Jesús: manténganse alertas y en oración. Y toda guerra de largo alcance se basa con sus dos recursos más importantes y fundamentales que el Señor nos ha dejado, y es la lectura de la Biblia, la oración, y en base a esto se da la unidad. La lectura de la palabra y la oración hace que nosotros nos mantengamos unidos. Eso es un fundamento poderosísimo, que por siglos y siglos la iglesia ha sido atacada, pero todavía está aquí, todavía existe. Pero que exista unida, eso es otro asunto. Que los escuadrones estén bien afilados, eso es otro asunto. Que el ejército de Dios esté dispuesto a todo, ese es otro asunto. Cuando nosotros nos mantenemos bajo los recursos fundamentales de la fe, que es la oración, la lectura de la palabra y la unidad, nosotros podemos permanecer en el día malo. Y no solamente en el día malo, sino esperaremos confiados hasta el día del Señor, hasta el día que el Señor venga. Cuando yo veo muchos soldados aquí, jóvenes, que sí se les ha entrenado para cuestiones de milicia, pero no se les ha entrenado en otras cosas, se ve una miseria, da tristeza. Da tristeza. Y en la iglesia es lo mismo. Cuando solamente hago lo que se me asigna, pero no estoy dispuesta a hacer otra cosa, da tristeza. Porque no es la iglesia querigma, es el Dios de la iglesia. Porque fue Cristo el que pagó por su iglesia en la cruz del Calvario. Se entregó y dio su vida por ella, dice, para presentársela a Él mismo. Nos vamos a presentar al Señor, hermanos. Él mismo nos preparó, Él mismo nos lavó con la sangre de Cristo, Él mismo depositó su Santo Espíritu en nosotros, Él mismo nos habla de las armas espirituales, Él mismo nos habla de la armadura, Él mismo es el poderoso que pelea por nosotros. Es un tiempo
en que la iglesia de Dios debe levantarse en todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos el pueblo de Dios tiene que vislumbrar. Cuando nosotros vemos en el capítulo 12, el versículo 22, ¿no? Tiene que buscar, dice, cada día se le unían más soldados a David hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Pero qué importante es esto. Ahí sí quiero que me sigan con su vista. El versículo 18 del capítulo 12 dice, y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y éste exclamó, somos tuyos, David. Una exclamación, somos tuyos, David. Otra versión dice, te pertenecemos, David. Somos parte de ti, David. Estamos contigo, 12:18. Estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces, escuche eso, 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es su Dios. Se lo voy a leer porque este versículo es impresionante. Y el Espíritu, fíjese, el Espíritu de Dios vino sobre este hombre, y ese hombre habló conforme el Espíritu le daba que hablara. Exclamó, somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. Imagínate que tú hagas tuya esa frase, y Alex se la dice a Mario, y Mario se la dice a Efraín, Efraín se la dice a Isaías, Isaías se la repite a Ulises, Ulises se la dice a su hijo se la dice al hermano Andrés, el hermano Andrés se la dice al hermano Gabriel, el hermano Gabriel a Luis Alonso, Luis Alonso a Fernando, Fernando a Mario Díaz a cada joven que está aquí. ¿De dónde varones? Porque eran los que iban a la guerra. Imagínate, tú le digas, nosotros somos tuyos, yo te bendigo y yo bendigo a todos los que te bendicen a ti, porque tu Dios está en ti. Tu Dios es el que trajo esta bendición. Tu Dios te puso, David, en este lugar. Tu Dios es el Señor. Tu Dios es el comandante y jefe de los ejércitos más grandes del cielo y de la tierra. Es tu Dios, David. El Espíritu de Dios habló a través de Isaí. Una confirmación poderosa para David, sin que esto hiciera que se le subieran los humos a la cabeza. Qué importante es eso, hermanos. Que si yo llego a casa de la hermana Fanny, yo no solamente soy bendición para ella, sino para su familia, para su casa. Si tú llegas a mi casa, me bendices a mí, porque tu Dios es mi Dios, porque somos el mismo pueblo y hay uno que pelea por nosotros, que se llama el Señor, Dios de los ejércitos. Qué hermoso es que nosotros, hermanos, podamos contemplar esto como un ejemplo. Yo sé que quizás nunca se va a levantar un ejército como este, pero sí está un pueblo de Dios, y somos millones en toda la tierra, de gloria a Dios. Usted tiene hermanos chinos, aunque usted no salude a los chinos aquí en Houston. Usted tiene hermanos africanos, usted tiene hermanos árabes, usted tiene hermanos piel roja, indios, de todo tipo de gente. Es el ejército del Señor. Todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que esperan su venida, y que saben que están en una guerra espiritual, que saben que tienen que pelear por ti para defenderte, y que tú peleas por ellos. Qué hermoso es que el Señor en su palabra nos pone todos estos ejemplos, porque viene un texto. Hay varios, no voy a tardar tanto con esto, pero hay un texto aquí importantísimo en el versículo 13, porque quiero cerrar esta parte de la escritura. Dice que entonces, 13:5, entonces David reunió todo el pueblo de Israel desde Sijor en Egipto
hasta Lebo Hamat para trasladar el arca que estaba en Kiriat Yarim. David no tomó el arca hasta que tuvo todo el respaldo y hasta que vino esa revelación. ¿Y qué sucede? Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Yarim de Judá, para trasladar de ahí el arca de Dios, para la cual se invoca, sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron a la casa de Aminadab. Usa y Ajoí guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de las liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Iban haciendo fiesta cuando iban a conquistar los territorios. Iban a sacar a los jebuseos que habían tomado posesión de Jerusalén. Hasta que ellos no se salieron, dejaba de llamarse Jebús, ahora se llamaría Jerusalén, casa de luz, casa de pan, casa de salvación. Y Dios se lo concede a todos. ¿No crea usted que la victoria que usted tiene un día nada más es para usted? Todos nos alegramos, todos damos gloria a Dios. La victoria no era para David, era para todo el pueblo de Israel, la nación escogida por el Señor. Tu victoria es mi victoria. Tus éxitos son los éxitos de la iglesia. Los éxitos de tus hijos son nuestros éxitos. Tu bendición es mi bendición. Así se desarrolla un ejército. Y hermosamente, cuando nosotros vemos cómo el cierre de esto es trasladar el arca para que entonces entran, ahora sí usted va a ver los títulos ahí, el palacio y la familia de David, luego sigue en el 13 adelante, la derrota de los filisteos. Cuando terminan con ese pueblo, entra el arca, ahora sí, a Jerusalén. La presencia de Dios iba delante de ellos. Yo acabo de decir que la iglesia se encuentra bajo ataque espiritual. Solamente el que no ora o que no lee la escritura no se da cuenta. El que no tiene los ojos espirituales abiertos, pero usted se da cuenta que la iglesia está bajo ataque. Desde la silla presidencial hasta acá. Desde las cortes está el ataque muy fuerte contra los principios morales, religiosos. Desde las escuelas, son los lugares públicos donde están nuestros hijos, está el ataque. De los grupos, desde los grupos radicales, aquí en Estados Unidos están los ataques. De todas partes, hermanos, está el ataque bien fuerte. Y usted sabe quién dirige las huestes de maldad. Esa guerra está en pie. Y la iglesia de Dios, el ejército del Señor, ¿qué está haciendo? Qué importante es que nosotros tenemos al comandante y jefe de los ejércitos celestiales, que así como preparó a aquellos soldados para que se unieran a David, también prepara a su pueblo hoy en día. También prepara a la iglesia, hombres diestros en la oración, jóvenes diestros en la palabra, diestros en la dirección, diestros en el consejo, diestros en la intercesión, diestros en la profecía, diestros en la enseñanza, diestros en el servicio, diestros en la adoración. Ese es el ejército del Señor hoy en día. Qué hermoso cuando ese ejército se levanta. Los demonios huyen, las tinieblas se van.
estos postreros días, Dios está demandando un ejército preparado, una iglesia preparada para las próximas embestidas del enemigo. El 2020 fue un año de prueba y muy fuerte, pero el 2021, hermanos, es un año de preparación. Y ya se nos acabó el primer semestre. ¿Qué vamos a hacer con el segundo semestre de este año? Si usted me dice, yo estoy peleando solo, tenga cuidado con eso, porque hay uno que lo escucha. No puede pelear solo. Usted no se puede cuidar las espaldas, necesita a su hermano o a su hermana. Si usted dice, yo puedo solo, no mienta, usted necesita la dirección del Espíritu Santo. Si usted dice, yo sé cómo, tenga cuidado con eso. Solo el Señor sabe todas las cosas y necesitamos ser guiados por su Espíritu. La iglesia necesita permanecer unida. Necesitamos estar unidos para vencer en esta batalla. Quiero terminar con 1 Timoteo 6:12, que dice, ahí lo van a ver: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. La declaración de fe que tú hiciste, hermano, fue admirable ante tu familia, fue admirable ante tus conocidos, fue admirable ante los enemigos, quienes fueran. Fue admirable el cambio, la transformación maravillosa, admirable que se dio en ti. Pues eso debe permanecer. Eso debe permanecer. Dice, y haz tuya la vida eterna. Esa parte yo no la puedo pelear contigo, por ti. Yo te puedo respaldar, yo puedo pelear, ayudarte, pero la parte de la vida eterna, el apóstol Pablo dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Cuídenla. Y si no nos interesa cuidar nuestra salvación, mucho menos nos va a interesar pelear conjuntamente con el pueblo de Dios. A la cual fuiste llamado en esa declaración de fe delante de muchos testigos. El poder de Dios ha atacado aquí desde los niños hasta los más adultos. Nadie lo puede negar. Dios ha hecho milagros entre nosotros. Dios ha hecho liberaciones entre nosotros. Pero Dios también ha equipado un pueblo. Dios nos ha equipado para permanecer unidos. Nos ha equipado para mantener peleando esa batalla de la fe. Eso es lo que está en riesgo, no es otra cosa. Es tu fe la que está siendo atacada. Es tu comunión con Dios la que está siendo atacada. Es tu amor por los demás el que está siendo atacado. Es tu autoridad en tu familia como cabeza lo que está siendo atacado. La autoridad espiritual que tú tienes ante la gente que trabajas y con compañeros y familiares, es la autoridad espiritual que tú tienes, que Dios te ha dado, la unción que está en ti, lo que está siendo atacado. Y a lo mejor ni cuenta te has dado. Es tu llamado lo que está en riesgo. Y a lo mejor ni cuenta te has dado, porque estás en comodidad. Pero qué interesante es que estos hombres, mientras peleaban, también adoraban. Mientras peleaban, también respetaban su autoridad. Mientras estaban en la batalla, se gozaban.
Y cuando el apóstol Pablo le da esta palabra a Timoteo acá en el Nuevo Testamento, pelea la buena batalla de la fe, es porque van a venir otras batallas que nos hacen perder el tiempo, que nos distraen y que nos alejan de la armonía y la unidad con el pueblo de Dios. Estas son las batallas que peleamos solos, que creemos que podemos hacerlo solos, y lo único que estamos haciendo es que nuestra fe se enfríe cada vez más y más, porque no es de nuestras fuerzas, es con el poder de su Santo Espíritu que hemos de vencer. Es en el poder del Espíritu de Dios. Todavía este año 2021 nos va a traer sorpresas, hermanos. Y si la casa no está firme, si tu fe y tu testimonio no están firmes, yo no sé cómo vas a recibir tú esto. Necesitamos todos estar preparados, sostenernos en el Señor, depender del Señor, abrazarnos a sus pies en adoración, no soltar la oración, no soltar la lectura, el estudio de la palabra. No sueltes a tu hermano para que en un momento dado tengas otro que te tome a ti, que no te suelte a ti. Voy a pedirle que se pongan de pie, por favor. Hemos orado por el gobierno, hemos orado por la nación, hemos pedido perdón, hemos dado gracias por esta gran nación. Pero ahora vamos a orar por la iglesia del Señor, empezando desde este rincón de la tierra a todas las naciones, obviamente donde hay pueblo de Dios, empezando por nosotros. Que el Señor nos ayude a pelear la buena batalla de la fe. Ahí donde no cabe el desánimo, no es aceptable delante de Dios, porque Él nos empoderó, porque Él nos cubre, porque Él ya venció al enemigo, porque no estamos solos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora, Señor, porque ya no estamos en ignorancia, hemos conocido tu palabra, hemos recibido el mensaje de tu palabra, Señor, y no uno, cientos de mensajes. No hay excusa, Señor, que valga delante de ti. Pero estamos como tu pueblo, Señor, pidiéndote perdón por haber tomado descanso cuando unos cuantos están luchando, por haber dejado la rodilla, Señor, porque otros lo hacen, por la falta de interés en la Escritura, Señor, perdona, por dejar de interesarme en el hermano o la hermana, perdónanos, Señor. Somos tu pueblo, Padre, y hemos visto pasar un año muy angustioso, muy terrible, de muerte, de miseria, de tristeza, de soledad, de angustia, de luto, Señor. Y estamos viviendo un año diferente, un año en que tú anhelas una verdadera reconciliación con tu pueblo, con tu iglesia, Señor.